Saludar al país, Trajano Potentini, en este enfoque ya de naturaleza didáctica. Por eso ven ustedes en pantalla ahí que dice cápsula constitucional. Porque lo que quiero abordar desde el punto de vista doctrinal de la academia, qué significa, qué representan en el entorno de la nueva constitución los denominados o llamados estados de sección. Y esto porque está en boga, está muy de moda lo que es este régimen especial que tiene su antecedente desde los tiempos de la antigüedad y que responde a esquemas monárquicos fundamentalmente, donde se le daban poderes y facultades especiales a un monarca, a un presidente, para que en aquel entonces, bueno, a un rey, a un monarca, para que él mismo, pues, con esos poderes especiales, al abrigo de una eventualidad, como ven ustedes ahí en ese gráfico, de una catástrofe, de una condición especial de guerra, de amenaza interna, además con una guerra civil, con brotes de violencia, con huelgas violentas, con saqueos, bajo condiciones de este tipo, de esta naturaleza, uno de forma mayor en ese espacio, en ese tiempo, en consonancia con los principios de que debe ser algo temporal, de que debe estar sujeto a la supervisión, al seguimiento de otros poderes para el tema del equilibrio, como es en la República Dominicana el poder legislativo. Y todo esto, entonces, ese régimen en especial que hoy día pues se ha extrapolado, ha venido evolucionando porque es una condicionante que se requiere que esté esta previsión y por eso ha venido evolucionando y está en la mayoría de las constituciones del mundo. En algunos lugares bajo otra modalidad, cuando nos vamos a la experiencia del derecho comparado, estado de alarma, estado de sitio, pero concretamente el contexto dominicano, que es el que me interesa, es el que quiero desarrollar, hace referencia a los estados de sección, la Constitución del 2010, en los artículos 12 y 2 al 266, entonces prevé una clasificación y las condiciones generales. De hecho, en ese articulado, porque tiene muchos numerales, está bien desarrollado, está bien sustanciado. Tanto así que pudo valerse solamente con este articulado la Constitución para la implementación de lo mismo. Bueno, de hecho, se habían ya decretado algunos estados de sección y habían durado hasta un año en otras oportunidades, siempre con la autorización del Congreso, que a grandes rasgos es lo que plantea nuestra Constitución. Pero ya no es solo la Constitución, sino que además de la Constitución, que siempre trae explícita o implícita una reserva de ley para que esto tenga un seguimiento, un desarrollo en detalle de las eventualidades, de las posibilidades, fuera de la Constitución, que nunca tiene tantos detalles como lo que tiene con relación a los estados de sección, pero en la mayoría de los casos no, es un aspecto general, pero de todas formas, entonces también era una ley de desarrollo que a través de esa reserva de ley hace acopio de ella el Poder Legislativo y entonces dentro de lo que son sus facultades de aprobar, de elaborar las leyes, entonces aprueban una ley que es la ley 21-18 sobre los estados de sección. Esta ley no es una ley que viene a aportar mucho porque, reitero, la Constitución casi se basta por sí sola. La Constitución de inicio pues arranca dando lo que son las pautas generales, el concepto, la definición, que es lo que hace la ley a la hora de establecer lo que sencillamente se monta en las definiciones y en los aspectos de orden constitucional, porque tampoco pudiera estar contrariando una ley a la Constitución con un tema que lo que le corre es desarrollarlo en atención a los principios y al contenido, al núcleo, al fundamento que tiene la Constitución de esa modalidad de Estado. Entonces, la Constitución lo que te hace es que te da las condiciones generales, te da la definición y empieza entonces a definirlo y dice, mira, la clasificación de estos estados para República Dominicana son tres, de este régimen de sección, de este estado de sección, son tres, uno de conmoción interior, otro de defensa y otro de emergencia. Conmoción interior lo que hace referencia, y pueden verlo ustedes en pantalla, al desorden, al caos que de manera parcial o general se puede armar en un país. Es una especie, hasta de, si se quiere, de guerra civil, pero es un tema interno, de desorden,
que por la mecánica, por la vía institucional, por las condiciones que maneja el gobierno a nivel orgánico, no puede lamentablemente hacer frente a esa situación especial. Entonces, ante esa eventualidad no puede estar en consonancia con lo que son las leyes, porque necesita una rápida, porque se le va a ir de las manos el problema. Entonces decretan, siempre con la autorización del Congreso, lo que es ese estado de excepción, el de conmoción interior, que tiene lugar en esas condicionantes de que parcial en un pueblo, a nivel nacional, en una región, se estén dando desórdenes, se esté amenazando la paz pública, la convivencia pacífica, pero de manera interna por los dominicanos. Por eso hablo de una guerra civil, pudiera ser un ejemplo emblemático de un estado de conmoción interior. Está entonces el otro, que es el estado de defensa. Ese no tiene hoy día tanto sentido, pero tiene que estar previsto porque es una casuística que habría entonces que considerar ante la eventualidad de una guerra, pero ya no es un tema interno, ya es una amenaza a la seguridad territorial, ya es una guerra con otro país. Por eso se habla de personas armadas, o más que personas armadas, de fuerzas armadas extranjeras o externas, que es como refiere la Constitución, para lo que es el estado de defensa. Ya ahí es las Fuerzas Armadas que tienen que hacer frente, y el país si fuera necesario, pero ya en un conflicto de carácter bélico externo con fuerzas extranjeras. Y ya una tercera calificación o clasificación de lo que es el estado, de lo que son los estados de excepción, que es el estado de emergencia, que es para una situación que afecte el medio ambiente, la salud, una condición de la naturaleza, algo de fuerza mayor, que pueda poner en peligro lo que es una situación en particular en un país determinado, como lo es precisamente el coronavirus, una amenaza a la salud pública, una amenaza a la economía, una amenaza a esa necesidad entonces que para afrontar esto tendría el presidente de la República, para hacer frente a esto, de tener capacidades, posibilidades extraordinarias bajo la égida del Congreso, que es quien autoriza por una resolución que le solicita el presidente de la República, que perfectamente puede, hasta sin tener en principio, porque es algo de emergencia, o cualquiera de los estados puede incluso hacer la declaratoria, pero como base esencial tiene el fundamento del espaldarazo congresual, o sea que aún haga la declaratoria, es algo provisional porque tiene que convocar inmediatamente al Congreso para que el Congreso entonces le dé la autorización, que lo hace por un tiempo determinado. Vemos como en República Dominicana, en principio el presidente pidió 15 días, se le autorizaron 25 por la gravedad del tema. Ahora, luego de estos 25, fue a solicitar la prórroga, que un mínimo de 5 días antes de que se le venza, si entiende que persisten las condiciones, y podrá hacerlo siempre que persistan las condiciones, solicitarle al Congreso que le extienda la prórroga. El Congreso pues ahora se la extendió, ya solamente no por 25 como lo habría pedido ahora, sino por otros 17 días. En ese estado de excepción, el de emergencia, hay algunos derechos que pueden suspenderse, como es el del libre tránsito, el de muchos derechos que tienen que ver sobre todo con la prisión. No es que se aparta, no es que se anula la justicia, no, las condicionantes generales de estos estados de derecho hacen el planteamiento de que no se anulan los poderes ni los funcionarios electos, que continúan ejecutando, ejerciendo sus atribuciones. Es que se libera al presidente de esa tramitación burocrática que hay con una serie de temas, para que mediante decreto pueda tener poderes especiales para, de manera pronta, oportuna y eficaz, entonces hacerle frente a la problemática en que deviene el país fruto de ese estado de excepción, como es, reitero, el tema del coronavirus ahora en el país. Esto está sometido al control constitucional, los poderes continúan funcionando con las limitaciones propias de la eventualidad que traiga consigo el estado de excepción de que se trate. Ahora, el de emergencia, vemos un poder judicial que no está trabajando a plenitud por razones atendibles, pero que está haciendo los esfuerzos para que, a través de las audiencias virtuales, y está haciendo todos los esfuerzos también para que hayan jueces de atención permanente y no se paralice la justicia, como también el Ministerio Público. Es bajo estas condicionantes que el contexto constitucional en los artículos 262 al 266 considera lo que son los estados de excepción, conmoción interior,
estado de defensa y estado de emergencia, que es el que ya reiteradamente pues se ha aprobado y se aprobó y se han aprobado ya en otras oportunidades con los temas de lluvias y demás. Y entonces también la ley 21-18, que es la que entonces da mayores detalles al procedimiento que hay que encauzar para el decreto que se da, en la forma que se da, a quien se autoriza, el tiempo que tiene. Todos los periquitos, todos los detalles aparecen entonces en esa ley, que reitero, no hubo que hacer muchas cosas por parte de los legisladores, porque casi se basta por sí sola la Constitución en ese articulado que parecería pequeño, del 262 al 266, pero que es extenso, porque cada uno de esos artículos tienen mucho contenido, muchos numerales, muchas letras, para decir cuáles son los derechos que se pueden suspender, cuáles son las condiciones, e irse entonces al desarrollo que tenemos con esta ley de los estados de excepción. Es una novedad, es uno de los puntos luminosos de nuestra nueva Constitución. Reitero que nada no es ajeno a lo que es el neoconstitucionalismo, el enfoque moderno de las constituciones. Esto viene desde la antigüedad, ha venido mejorándose, perfeccionándose, pero siempre ha estado ahí porque son condicionantes que se dan y que tienen sus orígenes en la propia antigüedad. Desde la antigüedad tiene sus orígenes en esa facultad, en esa necesidad ante condiciones especiales que necesitaba un gobernante para poder hacer frente con todos los poderes que tuviera que requerir o necesitar a tales efectos y fines. Un terremoto, cuestiones de fuerza mayor, una guerra o una revuelta interna. Eso es lo que nosotros tenemos como estado de excepción en la República Dominicana. Trajano Potentini, yo esperanzado en que las orientaciones que hemos dado pues sirvan, arrojen algo de luz en esto que tiene, reitero, estricta y exclusivamente un enfoque didáctico. Por eso lo hemos denominado cápsula constitucional. Hasta una próxima cápsula.